Bueno, y como dije antes de la pausa, vamos a recibir como cada viernes a nuestra sesión habitual con el licenciado Manuel Portela, el cual le vamos a dar los buenos días en la mañana de hoy. Buenos días, don Manuel, ¿cómo se siente? Buenos días. Don Manuel, le voy a hacer una pregunta muy frecuente y que con esto de la pandemia se han multiplicado los problemas de pareja. Y, por ejemplo, vamos a poner un mes, en julio del año pasado, yo me mudé del apartamento que estaba con mi pareja, que yo estaba viviendo con mi pareja, y ahí yo tenía mi dirección. Yo no cambié mi dirección y me siguen llegando los correos y todos los papeles en esa dirección. Yo no me llevo bien con mi antigua pareja. No nos hablamos, no llego. Y ella no me está entregando, ella es la que tiene la llave del buzón, y ella no me está entregando mis correos ni mis papeles. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso, don Manuel? Bueno, estas situaciones ocurren bastante frecuentemente cuando personas viven juntos, pero se dan de cuenta que la relación no puede seguir adelante. Y es algo que, una determinación que hay que salir del apartamento y hay que mudar. Y a veces cuando hay ese rompe de enlace y relación, las comunicaciones empiezan a caer y romper. Y se ve que hay muchos individuos que salen del hogar y que se encuentran sin sus papeles, a veces hasta sus papeles de naturaleza para ser ciudadano, o papeles muy importantes como su pasaporte, su licencia, papeles del coche, y no lo pueden conseguir de vuelta. Y eso es un problema grande, porque si se va a confrontar a la persona, esa persona, si no le quiere devolver los papeles, le puede poner una querella en el cuartel por acoso o traspaso si se va al apartamento, o también pueden ir a la corte de familia y simplemente pedir una orden de alejamiento. Entonces, ¿qué es lo que una persona puede hacer cuando estas situaciones ocurren? Primero, la primera cosa cuando uno decide de salir del hogar, cuando está compartiendo con su pareja, es ir al postal y cambiar su dirección. Eso es lo primero que se debe hacer como un inicio, para que todo el correo empiece a llegar a donde está viviendo ahí. Ahora, con los papeles que ya tienen ahí, pienso que la mejor forma es... Hay varias formas que se pueden hacer. Uno es ir a un abogado para que el abogado interviene, para evitar el conflicto que hay directamente con esa persona. Puede ser que la persona, una vez que recibe una correspondencia de un abogado y sabe que puede haber consecuencias legales, quizás está más dispuesto a compartir esas informaciones que son tan importantes para el cliente. Otra posibilidad es ir al cuartel y a poner un reporte que esas informaciones están en el poder de otra persona. Finalmente, se puede, por ejemplo, si es un pasaporte, se puede solicitar un pasaporte nuevo, pero claro, es siempre mejor las primeras dos opciones, porque si cae en manos de una persona que no debe caer, es problemático en el futuro. Una pregunta que también nos llega, pero se enlaza con lo que estamos hablando en este momento. Si en ese tiempo me llega una cita de la corte y yo no me entero, y yo no asisto, y yo no voy a esa cita, ¿qué puede pasar conmigo por desconocimiento de que yo no fui a esa cita? Eso es muy importante, porque dependiendo en la corte puede haber unas consecuencias serias. Si es en la corte civil y la persona tiene su propio abogado, es posible que el abogado pueda ir de parte de esa persona, pero si es en una corte criminal es sumamente serio y importante que el cliente tiene que contactar a su abogado, sea un abogado puesto por la corte o su abogado privado, para abrir una orden de arresto, porque cuando la persona no va a la corte criminal para una cita en la corte criminal y el juez ve que falló, el juez puede ordenar una orden de arresto. En inglés se llama un warrant, un guarante, lo dicen en español, ¿no? Entonces, el guarante es una orden de la corte criminal
dirigiendo al departamento de policía a ir a buscar a la persona a su casa, o si le paran en la calle por algo, vamos a decir, por otro arresto, también le pueden traer de vuelta delante de ese juez. Pero ese warrante sigue pendiente hasta que se levanta. Quiere decir, puede pasar 5, 10 y 20 años, pero si no se levanta esa orden de arresto por falta de volver a la corte, a lo largo o a lo corto, la persona se puede encontrarse de vuelta delante del juez. Entonces, la mejor forma de arreglar eso es ir de vuelta voluntariamente antes que la policía vaya tocando puertas y buscando a la persona para pedir al juez que levante la orden y seguir con el procedimiento en la corte criminal. Entonces, pero eso que usted me está diciendo, tenemos métodos como yo demostrar que yo no tenía conocimiento de que estaba citado en una corte. Sí. Bueno, no, primero hay que hablar con tu abogado para ver, o con el abogado de la persona, para ver si tenía cita y si es que falló o no falló de ir a la cita. Okay. Entonces, una vez que se determina eso, de ahí, si es que no fue a la corte, se puede ir adelante del juez y explicar la razón por qué fue. Mismo con esta pandemia hay mucha confusión con la gente. Mucha confusión cuándo tienen que volver, dónde tienen que volver, porque las cortes ahora no están operando igual como antes de la pandemia. Hay gente que van a la corte y se presentan delante del juez, pero el abogado no está ahí porque están apareciendo virtual a través de la computadora. Yo, por ejemplo, traigo todos los clientes a mi oficina y desde mi oficina hacemos todas las vistas de apariencia virtual desde mi oficina. Y entonces eso da más seguridad. El abogado está presente, el cliente está presente y no hay complicaciones con las formas de comunicar y conectar con la corte. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y si lo que he visto es que, dependiendo de las circunstancias, de todos modos, cada persona quien tiene un arresto tiene su obligación de comparecer en la corte. No puede decir, bueno, fue por la pandemia que no fui a la corte. Eso es una excusa, pero aún un juez puede poner la orden de arresto, el warrant para el arresto, si la persona no da seguimiento a su caso. Eso es en casos criminales. Ahora, como dije antes, en casos civiles no es que ponen órdenes de arresto. Casos civiles es cuando una persona demanda por dinero, ¿no? O demanda por violación de un contrato. Ahí uno puede mandar a su abogado para esos casos, pero los casos criminales uno tiene que comparecer delante del juez por cada vista hasta que el caso se resuelve. Visto esto, don Manuel, ¿cuáles son los casos que la Corte está atendiendo ahora en la pandemia y cuáles casos lo están dejando para un poquito después? Sí, es una muy buena pregunta, porque lo que estamos viendo es que hay ciertos casos que tienen prioridad, que las cortes están dando más atención. Por ejemplo, todo caso que tiene que ver con arrestos siguen igual, hay que ir a todas las vistas, hay que comparecer delante del juez cada vez que hay que ir a la corte. En casos civiles, todo se está haciendo a través de virtual. En casos de corte de familia, por ejemplo, hay casos que le están dando más prioridad. Esos son casos de violencia doméstica, son casos de mantención de los niños, pero, por ejemplo, visitación no le están dando prioridad. Y entonces he tenido clientes que quieren tener visitación con sus hijas o sus hijos y las cortes no han dado las vistas aún para ir delante del juez. Y han pasado 5, 6 y 7 meses y los clientes no entienden cómo puede ser que yo no puedo ver a mi hija por 6, 7 meses cuando la corte no está poniendo estas citas. Pero las cortes hasta ahora están primero empezando con los casos antes de la pandemia y después están tratando de llegar. Pero de todos modos, las vistas de custodia y visitación no le están dando la misma prioridad como los casos de violencia doméstica, mantención, y entonces aún estamos siguiendo día a día con esta pandemia y cómo está afectando a las cortes judiciales.
Bueno, don Manuel, gracias por su orientación como cada semana, pero vamos a darle la oportunidad para que nos digan dónde está usted y las otras oficinas que usted tiene en toda la zona triestatal. Gracias, gracias. Tenemos la oficina principal que queda en Washington Heights, eso queda en la calle 181 y Wadsworth Avenue. Las otras están en Jackson Heights, Queens y en el Bronx, en Boston Road y Southern Boulevard. Pueden comunicar con nosotros al 212-927-7363. Bueno, don Manuel, gracias por, como cada mañana, estar aquí con nosotros, o los viernes, estar con nosotros aquí, y esperamos la próxima semana tener otro tema igual con usted. Me gustaría hablar en la semana que viene un poquito del tema de migración. Muchas personas nos están preguntando y yo dije que usted era la persona indicada para hablar de eso, sobre la nueva forma de migración y el plan que tiene el nuevo presidente Biden para legalizar a algunos ciudadanos que cumplan algunos requisitos para darle la residencia. Por eso lo vamos a hablar en próximas intervenciones suyas. ¿Me parece? Pues sí, muy bien, especialmente con DACA, porque ahora están aceptando las aplicaciones de nuevo para DACA, para los jóvenes que están buscando legalizarse, y eso va a ser el camino para conseguir la residencia y la ciudadanía. Pero DACA es muy importante porque debajo de Trump lo suspendieron y ahora están aceptando las aplicaciones de nuevo. Así es, entonces la semana que viene vamos a ampliar sobre ese tema con el licenciado Manuel Portela. Buenos días y gracias, don Manuel. Gracias a usted.